¿Cómo va? Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más compartiendo juntos. La verdad que este año visitarles y por eso quiero mandarles un abrazo grande a toda la Iglesia Un Nuevo Tiempo en Jesús, al pastor Claudio, su esposa Noelia y a muchos de los amigos de allá, algunos de hace mucho tiempo, Juan, Estela, Cristian, Janina. Algunos más nuevos también, Martín, Darío, Laura, Alfredo y muchos más que no quiero mencionar porque seguramente me voy a olvidar de alguno, pero quiero abrazarles a la distancia, bendecirles en el nombre de Jesús y gozarme con ustedes en el tiempo que están viviendo allá. Por el pastor Claudio me entero cómo la iglesia está trabajando, está caminando y me alegro mucho. En esta tarde quiero compartirles una porción de la palabra de Dios que estuve compartiendo aquí en la congregación de Vida Plena en Parque República. Y esta palabra tiene que ver con el servicio. En este tiempo de cuarentena he podido observar algunas cosas, algunas cuestiones. He visto cómo en algunos casos las personas, por no ir a un lugar o no tener un lugar donde reunirse con todas estas limitaciones, con todos estos impedimentos que la cuarentena ha traído, noté que algunas personas han tenido mucha dificultad para congregarse, para tener comunión y mantenerse en la fe en el Señor, mantenerse firme. No han sido tantas, gracias a Dios, pero sí noté que fueron muchas las personas que de alguna manera es como que han creído que el servicio solamente al Señor está circunscrito a un lugar, a un predio, a cuatro paredes, o tal vez a un ministerio, un grupo de personas. Y en esta tarde yo quería compartir una porción de la palabra y poder reflexionar juntos con esto, en esta palabra. Y lo que quiero compartir tiene que ver con esto del servicio. Y cuando el Señor ponía esta palabra con respecto del servicio, vino en mi corazón un personaje en la Biblia, una mujer que ustedes deben conocer, esta llamada Marta, dice la palabra de Dios, ¿no? Marta, que tenía una hermana, María tenía también un hermano llamado Lázaro. Y ustedes conocen un poquito la historia, después la vamos a leer, pero Marta era de esos personajes que no se quedaban quietos, eran impulsivos, se movilizaban, activos, proactivos, ¿no? Y quiero compartirte un poquito de eso. Aquella Marta de la que de alguna manera se esforzaba, trabajaba y hacía para el Señor, para que podamos ver en esencia lo que significa esto de servir al Señor. Hemos hablado de Marta muchas veces y mal, la mayoría de las veces hablamos de Marta de un mal ejemplo, ¿no? Pero quiero en esta tarde poder reivindicar la vida de Marta y vamos a hablar también un poquito de María y tal vez nos vamos a reivindicar algunas cosas de María también, así que quiero invitarte en esta tarde a que puedas buscar ahí en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante dice: Jesús aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta oía a Jesús sentado a sus pies, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Amén. Hemos leído muchas veces este relato.
Ahora yo quiero que podamos meditar un poquito sobre esto. La palabra de Dios nos habla aquí de Marta y María, dos tipos de personas distintas, dos caracteres distintos. Ahora, fíjate en estas cuestiones. Fíjate que dice la palabra de Dios que Jesús pasaba por aquel lugar y cuando Jesús pasaba por aquel lugar, Marta sale al encuentro del Señor. Marta se moviliza, Marta le invita al Señor y abre la puerta de la casa para recibirle a Él. Y no solamente a Él. Ustedes recuerdan que Jesús se movía con mínimamente 12, o sea, tenía los apóstoles, los discípulos, y alrededor de los discípulos había algunas mujeres y algunos amigos más que acompañaban a Jesús, así que calculo que no tienen que haber sido menos de unas 15 personas. Y Marta abre su casa e invita a Jesús, y con él invita a estos 12, 15 personas tal vez a que puedan pasar a la casa. Ahora, fíjense en esto, porque la palabra de Dios nos habla aquí de que por el otro lado, cuando Jesús entra a la casa, se encuentra con una mujer distinta que es María, y Jesús se sienta a la mesa a esperar a ser atendido por Marta, y cuando él está ahí, una de las mujeres, esta María, hermana de Marta, se sienta a los pies y empieza a escuchar lo que Jesús tiene para decir. Ahora, imagínate este cuadro. Tienes en tu casa, porque has invitado gente, la quieres honrar, la quieres bendecir, le quieres preparar una buena bebida, un buen trago, una buena comida, un buen postre. Vaya a saber, no sé cómo serían las costumbres de ese momento, pero creo que en el corazón de Marta estaba básicamente poder honrar al Señor, y entonces ella se esforzaba, trabajaba, preparó un montón de cuestiones, y claro, llegó un momento que seguramente no daba abasto, y cuando mira hacia el salón, ve a su hermana sentada a los pies de Jesús sin hacer nada. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Bueno, en esta tarde yo quiero que medites un minuto en esto, y mientras tú meditas vamos a hacer un pequeño corte para poder continuar luego la meditación. Bueno, ¿has podido meditar? ¿Qué hubieses hecho? Yo creo que hubiera reaccionado de la misma manera que Marta. Me hubiese molestado de alguna manera. Ahora, en esta tarde yo quiero compartirte un poco esto. Quiero compartirte la importancia de servir. Marta tenía un corazón para servir. Tanto Marta como María eran mujeres de fe, eran mujeres que amaban al Señor, eran mujeres que estaban dispuestas a cosas por el Señor. Ahora, cada una tenía una manifestación distinta, y eso no la hacía mejor ni peor a una que otra. Solamente le manifestaba de forma distinta cada una de ellas esto de caminar en el Señor. Y quiero en esta tarde, en el nombre de Jesús, que tú y yo podamos ver esta cuestión. ¿Por qué? Porque Marta, dice la palabra de Dios, también fue aquella que cuando Lázaro enfermó, el hermano de ella, dice la palabra que mandaron a llamar a Jesús luego que Lázaro ya había muerto. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús viene a la tumba de Lázaro, a la tumba de este amigo, la palabra de Dios dice que Marta salió corriendo al encuentro del Señor y habla con él y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y tiene una serie de expresiones con el Señor y ella va y se moviliza. Sin embargo, dice la palabra que María se queda en el lugar cerca del sepulcro, y con Marta viene Jesús y es presentado delante de María, y ahí ustedes saben la historia. María se postra a los pies del Señor y le bendice y le adora. Ahora, quiero decirte y quiero señalar esto, quiero compartirte en esta tarde que tú puedas guardar en tu corazón esto, la importancia de servir.
En el nombre de Cristo Jesús. Tú me dirás, bueno, pero Marta se enojó. Sí, pero se enojó porque le faltó una cuestión. Pero a María le faltó también otra cosa. Quiero decirte en esta tarde que María no podría haber estado a los pies de Jesús. María no podría haber recibido una palabra si no hubiese sido por la acción de Marta, por el servicio de Marta, por la movilización de Marta. Entonces, quiero en esta tarde decirte que tú y yo somos llamados por el Señor para servir, y no solamente en un ámbito de un templo o un predio, no solamente en el ámbito de un ministerio, somos llamados a servir porque nosotros manifestamos a Cristo, porque el servicio manifiesta la gloria y el reino de Dios a través de nuestra vida. Quiero en esta tarde que tú y yo podamos comprender esto, que el equilibrio justo está en estas dos hermanas, uniéndolas a ellas. Por un lado el servicio de Marta, por otro lado la comunión de María, el tiempo de intimidad de María, el tiempo de recibir una palabra de parte de María. Ahora quiero compartirte que tú y yo podemos pasar tiempo en comunión, tiempo en oración, tiempo en la palabra, tiempo adorando, pero si tú y yo no manifestamos eso, si tú y yo no servimos, si tú y yo no actuamos, si tú y yo no nos movilizamos, si tú y yo no estamos activos, quiero decirte que no podrá servir de mucho eso, porque la plenitud de Dios se derrama para poder derramar, porque el Espíritu Santo me llena para poder compartir, y ahí cuando yo comparto, ahí soy completo, ahí hay una plenitud que llena mi corazón. María pasaba tiempo delante del Señor, escuchaba su voz, pero no hacía mucho con eso. Ahora Marta se movilizaba, y quiero decirte esto, Marta tenía un corazón para servir y está muy bueno, pero Marta también necesitaba la comunión. ¿Por qué? Porque si nos movilizamos en esto y actuamos y obramos y trabajamos en el Señor y queremos manifestar su reino, y lo hacemos desde nuestra propia fuerza, lo hacemos sin la intimidad, sin el mover del Espíritu Santo, pasa lo que le pasó a Marta. En un momento habrá cansancio, en un momento habrá enojo, en un momento habrá esto de querer esperar recibir la gratitud de la gente, y cuando ésta no venga habrá malestar. Y quiero decirte, cada vez que tú y yo servimos, cada vez que tú y yo trabajamos, cada vez que tú y yo hacemos algo en el Señor, lo hacemos para Él, no lo hacemos para la gente. La gente es beneficiaria de eso, pero el servicio, el obrar, el actuar, es para el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Nunca olvides eso. Y si estás sirviendo y hay cansancio, hay enojo, malestar en tu corazón, tal vez tienes que revisar si no está faltando comunión. Ahora, si tienes comunión y no hay manifestación de servicio, de actuar, de obrar, entonces está faltando algo también. Quiero en esta tarde bendecirte, quiero desafiarte a esto. No solamente se sirve dentro del predio del templo en el marco de un ministerio, se sirve constantemente como lo hacía Marta en su casa. Quiero cerrar en esta tarde diciéndote dos cosas. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:14, dice la palabra de Dios que Jesús escogió a 12. Es muy tremenda, después léala esta palabra. Marcos 3:14 dice la palabra que Jesús escogió a 12 para que primero estuvieran con Él y luego fueran a predicar, a sanar a los enfermos y a libertar a los cautivos. Entonces, comunión, servicio. Si hay comunión, tiene que haber servicio. Y si hay servicio, debiera haber comunión en el nombre de Cristo Jesús. Por último, quiero cerrar con este pasaje en la palabra ahí en Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante, dice: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense que la palabra aquí, el Señor dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños. No dice: por mí lo hiciste, dice: a mí lo hiciste. Querido hermano, quiero bendecirte, quiero desafiarte y quiero invitarte a servir al Señor, a que tú y yo podamos ser constantemente la expresión viva de Cristo en el lugar donde estamos, para que de esta manera el reino de Dios se manifieste, haya bendición para los que están a nuestro alrededor y para que nuestra vida encuentre plenitud en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo grande, que el Señor pueda en este tiempo utilizarte completamente. Un abrazo, Dios te bendice.